Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar esta catequesis que nos ayuda a preparar de alguna manera los temas de la misión arquidiocesana. Yo he estado mirando las catequesis y pienso que esta es una forma de ayudar a los misioneros a desarrollar los temas de la catequesis allí en las casas de reunión y entonces les presentamos este auxilio que complementa la catequesis que está escrita y que van a tener en sus manos, vista de otra perspectiva. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por la fe que nos regalas, por esta fe cristiana, por nuestro deseo de conocer más de ti. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra casa, nuestra comunidad. Y pedimos, Señor, el Espíritu Santo que nos ayude a discernir lo que es bueno, lo que es justo, lo que te agrada, y a cumplirlo con agrado, para agradarte siempre a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El primer tema de las casas de reunión, después de que se hace el visiteo, puerta a puerta, allí donde deciden reunirse, cada misionero va a desarrollar un tema, y ese primer tema es la Santísima Trinidad, Dios uno y trino. Y es muy importante ese tema porque es la base fundamental para comprender todas las verdades de fe de la Iglesia y la doctrina revelada. Quien tiene claro cómo comprender un poco la Santísima Trinidad puede comprender todo lo demás. Y quien desconoce la Santísima Trinidad le va a quedar un poco difícil para atender a las demás verdades. Entonces, como les decía al comienzo, yo espero que esta catequesis sea útil para los misioneros en las casas de reunión. Entonces yo comienzo diciendo que hablar de la Santísima Trinidad es sumamente importante para el acercamiento de todos los misterios y verdades de la fe. La Santísima Trinidad tiene que ser entendida como el compendio del amor mismo de Dios que existe en Él y que Él a su vez nos ha revelado desde siempre en la Sagrada Escritura y que llega a plenitud con la persona de Jesús. Porque no podemos decir tampoco que en Jesús se ha revelado el amor, porque ya antes de la encarnación en el Antiguo Testamento ya el Padre revelaba el amor de Dios, revelaba su amor hacia nosotros, ya nos iba mostrando la verdad de la Trinidad, que va a llegar a plenitud con Cristo. Eso es otra cosa. De esta manera el misterio trinitario no puede ser entendido con la pura razón humana, sino que debe ser ayudado por la fe y aceptando la revelación para poder acceder a él. O sea, si yo quiero comprobar la Santísima Trinidad, su existencia, debo de acudir directamente a la revelación. No es por una verdad que yo llego a través de la razón, de lo humano. La clave de la Trinidad es hablar de amor, de ese amor que existe en Dios, ese amor que debe ejercitarse en Dios. Cuando yo hablo de amor, no es un amor de yo con yo, no es un amor individual, pero hablar de amor en Dios es ya hablar de una comunidad. La única definición que hay en la Biblia de Dios la trae el apóstol San Juan en la primera carta, el capítulo 4, y dice: Dios es amor. Esa es la definición de Dios. Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces Dios tiene que amar. Y de amar al interno de sí mismo, tiene que amar. Y allí hay una comunidad. Entonces, si yo digo que Dios es amor, tiene que haber más de uno, más de una persona. Al igual que voy a decir que si Dios es unidad, es porque hay más de uno. Yo no digo es que yo soy unidad en mí mismo, no, yo soy unidad con otro. Estamos unidos, la unidad significa estamos unidos. Y si hay unidad, entonces hay Trinidad. Yo digo, Dios es uno porque es trino, Dios es trino porque es uno. Y aquí hay como un enredo de palabras que vamos a ir entendiendo.
Dios es una comunidad de amor, donde hay tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Hasta aquí no he dicho nada nuevo porque eso lo decía el Catecismo Astete y es lo que ustedes escucharon en las catequesis de primera comunión. ¿Quién es la Santísima Trinidad? Es Dios mismo, que está conformado por tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El problema está en que a uno de niños le preguntan: ¿y cuál es el Dios verdadero? El Padre, el Hijo, el Espíritu. Entonces uno decía: bueno, pues será el Padre, será el Hijo, será el Espíritu, ¿qué será? Entonces, allí hay tres personas distintas y Dios mismo está presente en ellas. Yo me adentro a decirles que la doctrina de la Santísima Trinidad está definida en el siglo IV. No todas las verdades de fe están presentes en la iglesia del comienzo. ¿Por qué se da? Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, en la iglesia hay dos credos. Nosotros aquí en Colombia oramos mucho el credo de los apóstoles, el que rezamos todos los domingos. Si ustedes van, por ejemplo, a Europa, Italia, el credo de los apóstoles no lo rezan. Rezan el niceno-constantinopolitano, que es el más largo, que a veces cuando lo rezamos aquí quedamos perdidos. ¿Recuerdan? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho. Y comenzamos a hacer todas unas verdades. Ese credo niceno-constantinopolitano, ese nombre viene dado por dos concilios: el concilio de Nicea en el 325 y el concilio de Constantinopla en el 381, principio del siglo, finales del siglo. ¿Qué tiene que ver estos concilios con la Trinidad? Por allá en el 325 en Nicea, la iglesia le hacía frente combatía la herejía arriana de Arrio. ¿Y qué decía Arrio? Él decía que el Hijo de Dios era un ser sobrenatural. Jesucristo es un ser sobrenatural, pero que no es Dios. Es una herejía. Herejía es todo lo que es contrario a una verdad de fe. Entonces el concilio de Nicea viene a declarar solemnemente que Jesucristo es Dios, es verdadero Dios, verdadero hombre, y es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El concilio de Nicea. Luego viene el concilio de Constantinopla. Aquí entonces ya tenemos definido el Padre, que no ha habido problema con el Padre, pero había problema con el Hijo. El Hijo es sobrenatural, pero no es Dios, decía Arrio. Y entonces allí viene el concilio a decir: pues sí, es la segunda persona de la Trinidad y es Dios. Nicea va a combatir otra herejía, y es la herejía macedoniana, porque nace allí en Macedonia. ¿Qué decían ellos? Que el Espíritu Santo no es Dios. Y en Constantinopla dicen: el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es Dios mismo. Allí entonces, en este concilio niceno-constantinopolitano, aparece la verdad de la Trinidad. Por eso el credo dice que creemos en el Hijo, nacido de la Virgen María, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. ¿Sí ven cómo se explica más, se explicita más la verdad? Y luego creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que habló por los profetas, mucho más explícito. Y entonces ya en el 381, con este concilio, aparece la doctrina de la Santísima Trinidad. No hemos dicho nada de la Trinidad todavía, estamos en la introducción. Entonces vamos a comenzar a hablar de esta realidad tan grande y tan envolvente como es el amor. No hay nada más grande que el amor. De hecho, yo soy de los que afirmo que Dios es poderoso no porque haga muchas cosas, sino porque ama. Dios es poderoso porque perdona, porque ama. Dios está en todas partes porque es omnipresente. ¿Pero por qué está en todas partes? Porque ama. Dios ama. El misterio más grande de Dios no es su omnipotencia, no es su omnipresencia,
es el amor, que es la fuente de todo lo demás que podemos decir de Dios. Todo lo que usted diga de Dios va a pasar por el filtro de Dios es amor. Si decimos que Dios es amor, Dios es relación. Y vamos a aprendernos esta palabra. Esta palabra no se nos puede salir de la cabeza como cristianos. Palabra relación. Dios es relación, yo estoy en relación. Yo vengo a misa porque quiero entrar en relación con Dios y con mis hermanos. ¿Por qué me confieso? Porque he roto la relación y voy a entrar nuevamente en relación con Dios y con mis hermanos. Relación. Y cuando yo vivo mi fe, ¿cómo estoy? En relación. Y cuando estoy en gracia de Dios, estoy en relación. Y cuando pierdo la gracia, dejé de estar en relación. Se ha roto la relación. ¿Sí ven cómo? Si tenemos que decir que Dios es amor para comprenderlo todo, es importantísimo. El amor es lo más grande en Dios, el atributo más grande que lo envuelve. Pero luego, hablar de relación es importantísimo en la vida cristiana. ¿Y desde dónde aprendemos a hablar de relación? Desde el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso, quien comprende la Santísima Trinidad como relación, va a poder vivir su fe cristiana. Fundamental. Esa palabra, tanto Dios es amor como Dios es relación, no se puede olvidar jamás. Entonces Dios es relación. Y es relación porque Dios no es solitario. Y miren que lo que yo estoy diciendo va a ayudarles a entender a ustedes al ser humano. Dios es amor, Dios es relación, Dios no es solitario. ¿El hombre cómo tiene que ser? Un hombre en relación. No puede haber un hombre solitario, porque ya no es imagen de Dios. Aquí me adelanto un poco a la catequesis, pero les va a servir muchísimo. Entonces Dios no es solitario, porque si fuera solitario sería un Dios amargado. Dios está siempre en relación de amor entre sí, con las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son completamente distintas, aunque de la misma naturaleza. La misma naturaleza, pero distintas. Son distintas porque el amor es aceptación de la otra persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de un amor humano que tiene que nacer del amor de Dios, aceptamos a las personas completamente distintas, pero de nuestra naturaleza humana. Yo lo acabo de decir en la Eucaristía anterior, a las 5. ¿Por qué pelean los esposos? Porque el otro no es como yo soy, porque el otro no piensa igual que yo. Pues es que luego no somos distintos. Como somos distintos, nos aceptamos. Y tenemos una relación porque somos de la misma naturaleza, pero distintos. Lo que yo voy diciendo de Dios, lo van ustedes aplicando a la relación humana y van entendiendo la Trinidad y van entendiendo la humanidad. ¿Cómo podemos afirmar que son tres personas distintas? Entonces vamos a fijarnos en varios textos, porque la palabra de Dios va a ir mostrando qué es la Trinidad. Si nosotros vamos al texto de la creación, capítulo 1 y 2 del Génesis, Dios habla en plural. Y dijo Dios, hagamos. Pues si yo estoy solo, ¿por qué voy a decir hagamos? Yo voy a hacer, yo hago, yo hice, yo hago, yo haré. Él dice hagamos. ¿Por qué habla plural? Porque no es solitario, porque es un Dios en relación. Siempre Dios está en relación. Dios no dice, yo estoy en relación ahora, más tarde voy a estar solo. No, Dios siempre está en relación. Él dice hagamos, porque es un Dios en relación. Un Dios personal en relación. Hagamos. Por tanto, en el Génesis ya aparece la presencia de la Trinidad. ¿Qué otro texto encontramos? En Lucas 1:2 aparece que el ángel Gabriel llega a una ciudad pequeña de Galilea llamada Nazaret, a una virgen llamada María, y le dice que va a ser madre del Hijo de Dios. Va a ser madre del Hijo de Dios. Allí ya aparece la figura de que el Padre quiere que haya un Hijo.
va a ser hijo del Altísimo. Y María dice, ¿y cómo va a ser esto si no conozco varón? ¿Qué le dice el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aparece la Trinidad nuevamente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Yo me regreso al Génesis, y en Génesis dice que el Padre crea las cosas a través de su palabra. ¿Por qué digo yo que lo crea a través de la palabra? Porque Yahvé dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Dijo, por tanto está creando a través de la palabra. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que la palabra era Dios, estaba junto al Padre, pero la palabra ha tomado carne, que es su Hijo. Entonces, el Padre a través del Hijo iba creando. Y luego dice el texto en Génesis que todo era un caos enorme y el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas. 3 personas en el Génesis. Ahí estoy hablando de la creación y allí está presente. En Lucas, ya decía, aparece el Hijo del Altísimo y aparece el Espíritu Santo, que vendrá sobre María para que ella pueda concebir y tener un hijo. Yo aquí le hago un paréntesis y les digo, miren, no es que el Espíritu Santo haya engendrado en el seno de María a Jesús. No es así, porque si fuera así, Jesús sería hijo del Espíritu Santo. Jesús desciende del Padre, es generado por el Padre, es generado, no engendrado, no creado, existía ya. Lo que hace el Espíritu Santo es hacer posible la gestación de María. Pero es un paréntesis. Vamos a ir de inmediato al bautismo de Jesús, que ya ustedes lo tienen en la mente. Cuando Jesús va al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, ingresa en el agua, y al ingresar al agua, Juan lo bautiza. ¿Qué pasa en el bautismo? Recibe el Espíritu Santo. Se rasga el cielo y desciende el Espíritu Santo de forma visible, en forma de paloma. Lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces ya está el Hijo metido entre el agua siendo bautizado, pero todavía no está reconocido como Hijo. Está el Espíritu Santo que sale por el roto del cielo y desciende sobre Jesús que está en el agua. ¿Y qué más pasa? Se escucha una voz desde una nube que dice, este es mi Hijo el amado. Si dice, este es mi Hijo, ¿quién está hablando? El Padre. Y allí lo reconoce como Hijo. Entonces, si ustedes ven, están los 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es bíblico. Entonces, si alguien dice, no, es que eso es un invento de la iglesia, pues no. Estoy mostrándoles de la forma bíblica. El Espíritu Santo. Luego, antes de subir por tercera vez a Jerusalén, los discípulos estaban desanimados y Jesús entonces toma a Santiago, Pedro y Juan y los sube a una montaña alta, al monte Tabor, y allí se transfigura delante de ellos. Ellos ven a Moisés, a Elías, y cuando Pedro comienza a hablar cosas sin sentido, se desaparece Moisés y Elías, y una nube espesa los envuelve. La nube es presencia de Dios desde el Antiguo Testamento, y allí de la nube les dice, este es mi Hijo el predilecto. Padre e Hijo. Si ustedes quieren ver más formas de ver la Trinidad, al menos al Padre y al Hijo, Jesús, yo digo que todo su ministerio lo desarrolla en el llano y en la montaña. Y por eso continuamente se queda a solas y se va a solas a hablar. ¿Con quién habla? Con el Padre. Jesús no estaba loco, no iba a hablar solo. Jesús sube a la montaña, ¿a qué sube? A hablar con el Padre, es decir, a relacionarse. La palabra es relación. Jesús no pierde la relación. Jesús sube a la montaña y se relaciona con el Padre.
y baja al llano y entra en relación con los seres humanos. ¿Sí ve que es un Dios en relación? Esa palabra relación tienen que entenderla muy bien para que la podamos explicar luego. Entonces Dios sube a la montaña a estar en continuo diálogo con el Padre, a relacionarse, porque el Padre es otra persona. A uno le ponen a hacer ejercicios psicológicos de hablar con el espejo, pero es sencillamente un ejercicio psicológico. Pero ¿yo con quién hablo? Con otra persona. Con otra persona. Entonces Dios es persona. Y si es persona, es relación. Está en relación con Él mismo, con la Trinidad, y está en relación con el hombre. Lo vamos a ir entendiendo. El misterio trinitario, entonces, es realmente un misterio. Es un misterio de amor que sobrepasa toda comprensión del hombre, porque si comprendiéramos el amor, lo comprenderíamos totalmente y seríamos un Dios. Dios es tan grande, es tan misterioso, pero se ha ido revelando poco a poco en su amor, paulatinamente, hasta enviarnos a su propio Hijo. Con ese misterio, Dios se nos revela como una persona, como Dios personal, que entra en relación con nosotros. Y es muy importante entonces, repito, la palabra relación. Porque los que me han escuchado hablar de Trinidad, yo digo que es un círculo. Para nosotros es más difícil, pero como lo hemos visto por televisión, hagan de cuenta un tornado. Un tornado es un círculo de viento que va absorbiendo. La Trinidad es un tornado de amor. Es un círculo que se mueve y que envuelve las tres personas en un solo misterio. ¿Qué es la encarnación? Es extender ese tornado o ese caucho, como digo yo, esa polea, la extendemos hasta que llegue al hombre, para que el hombre, entrando en Dios, viva ese tornado de amor. Entonces, cuando yo acepto a Jesús en mi corazón como el Dios de mi vida, ¿qué he hecho? He ingresado en el tornado, me he metido en el tornado, me he metido en ese círculo de viento. Alguna vez en televisión vi cómo era de riesgoso. Algunos entran en aviones, no sé en qué forma, entran en los tornados, en la parte alta del tornado, y dicen que es una experiencia miedosa, pero fascinante. Es eso lo que nos pide Dios, entrar en ese tornado envolvente del amor. La membrana de Dios no se rompe nunca, se estira. Y San Irineo decía que Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Dicho en palabras más fáciles, Dios se ha hecho hombre para que el hombre participe de la vida de Dios. ¿Cuál es la vida de Dios? ¿Cuál es la vida de Dios? La relación. Dios ha venido al hombre a relacionarse con el hombre para que el hombre se relacione con Dios. Trinidad, relación. Entonces, cuando yo digo, yo voy a bautizarme, voy a ingresar a la iglesia, voy a entrar en un círculo de amor, en una con Dios y con mis hermanos, relación. ¿Listo? Comprendemos así, entonces, en esa relación de amor, relación con Dios y con los hermanos, podemos llegar a comprender todas las verdades de fe, pero además vamos a comprender la vivencia eclesiológica de la fe. Vamos a comprender que yo soy católico no porque vaya a misa, no porque me confiese, no porque comulgue. Yo soy cristiano porque yo entro en relación. Estar en relación es estar en comunión con Dios plenamente. Hay gente que comulga con el cuerpo de Cristo, pero no está en relación. Egoístas, solitarios, envidiosos. No hay relación. Comulgaron con el cuerpo de Cristo, pero no hay relación. La palabra es relación. Y esa relación eclesial y divina, humana, tiene que darse plenamente en nosotros. Expliquemos entonces por qué son tres personas.
Son tres personas distintas, un solo Dios, porque si fuera una sola persona no tendría sentido hablar de unidad. Que yo soy uno porque en mí hay unidad porque yo soy uno. No. Yo digo, en mi familia hay unidad porque todos nos apoyamos, porque todos nos amamos aunque seamos distintos. Entonces la unidad va a resaltar y a reclamar la presencia de más de una persona. Entonces si yo digo Dios es uno, es porque en Dios hay más personas. Algunos hermanos separados dicen Dios es uno y basta, pero no saben la importancia del concepto de unidad. Entonces Dios es uno porque hay más de una persona en Él. Y Dios es trino. Cuando yo digo Dios es Trinidad, estoy hablando de la unidad. Aunque son tres, están unidos. Esa es la Trinidad. Tres personas inseparables, porque la relación supera la existencia de tres personas. El amor los hace uno. Ellos no se reparten la divinidad como una herencia. Cuando tenemos una torta, decimos vamos a comernos cada uno una parte. La dividimos en tres partes y una parte. No, no es así. La divinidad no se reparte, sino que ellos eternamente y enteramente son Dios, cada uno, pero a la vez son inseparables. Es por ello que podemos afirmar que donde hay uno, están los tres. Yo insisto mucho, por ejemplo, en el bautismo. La gente dice el bautismo es el don del Espíritu Santo. La confirmación es el don del Espíritu Santo. ¿Quién está allí en el bautismo? Los tres. Porque a través por el Espíritu Santo, a través del Hijo, nos hacemos hijos del Padre. En la Eucaristía, ¿quién está? Los tres. Pero luego no es la presencia de Cristo. Es que donde está uno, están los tres. Yo vengo, me ofrezco al Padre en el Hijo por la fuerza del Espíritu Santo. Están los tres. Entonces, el católico no dice, yo voy a hablar con el Hijo. No, yo cuando hablo con el Hijo, ¿con quién estoy hablando? Con los tres. Ellos son inseparables. Cuando yo vengo a orar, yo vengo a entrar en una relación mucho más estrecha, profunda con Dios. La Trinidad. Si nos fijamos en la Sagrada Escritura durante toda la Biblia, vamos a encontrar que en el Padre no hay problema, el Padre es proclamado como Dios. Desde el Antiguo Testamento Dios es un Padre. En el Nuevo Testamento Dios es Padre, y allí no hay problema con que el Padre sea Dios mismo. Pero cuando nosotros vamos a ese capítulo 1-2 de Lucas, cuando el Hijo aparece Hijo del Altísimo, y en el prólogo de San Juan, capítulo 1 de San Juan, se afirma el Verbo era Dios y estaba junto a Dios. Entonces, si el Padre es Dios, y ahora estos textos me dicen que el Hijo es Dios, ya no hay problema con el Hijo. Y luego, en los Hechos de los Apóstoles aparece el Espíritu Santo como Dios. Recuerden cuando un personaje fue y vendió su finca y vino y trajo una partecita del terreno. Y los apóstoles le dijeron, ¿cómo se atreve a engañar al Espíritu Santo que lo sabe todo? Es decir, que el Espíritu Santo es Dios. El Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. Y como es la primera persona, se va consolidando en la Sagrada Escritura como la fuente, el origen, el principio de todo, el Padre. La segunda persona, que es el Hijo, el Redentor, es generado por el Padre, de eso ya lo hablé, no creado en cuanto que procede del Padre. Es importante entender entonces que el generado no supone el engendrado. Los hombres somos engendrados de carne, el Hijo es generado por obra del Espíritu Santo, según el texto de Lucas. Por su parte, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, procede del Padre y del Hijo y recibe una misma adoración y gloria, como dice el credo. Pero ¿de dónde sacamos que procede del Padre y del Hijo? Porque Jesús en el Evangelio de San Juan dice, cuando yo me vaya, les enviaré desde el Padre el Paráclito, que les guiará a la verdad plena.
les enviaré Él, el Hijo, desde el Padre, procede del Padre y del Hijo, el Paráclito, procede del Espíritu Santo. Algunos grupos religiosos dicen que Dios es solamente uno, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona, que no hay por qué dividirla. Y es muy importante que ustedes entiendan esto. Si Dios es uno solo y se presenta como Padre, y luego se presenta como Hijo, y luego se presenta como Espíritu Santo, y no son tres personas distintas, estamos cayendo en una herejía que se llamaba el modalismo. ¿Qué decía el modalismo? Estamos hablando de herejías de la primera era cristiana, primero, segundo y tercer siglo. Decía que Dios se colocaba como una máscara. Entonces, cuando quería salir como hijo, se colocaba un disfraz, una máscara, como vestirse uno de Superman, y aparecía el Hijo. Y era la misma persona. O aparecía el Espíritu Santo. Modalismo. Es una herejía que no puede ser aceptada. Incluso ustedes ahora pueden decir si el Dios de los cristianos, el Dios de los católicos, es el mismo Dios de todos los demás. Y ya van a entender que no. Vamos entendiendo que no es lo mismo. Es que ir a misa es lo mismo, ir a culto es lo mismo. Pues no es lo mismo. Y no es lo mismo por todas estas verdades. Cuando uno va comprendiendo, va aceptando más la fe. No hay modalismo en la iglesia. Nosotros adoramos la Trinidad como tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Para nosotros los cristianos, Dios se relaciona en sí con las otras dos personas, el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Él ha querido venir a rescatarnos para que nosotros entremos en relación, disfrutemos del amor trinitario de Dios. Entonces, cuando yo digo yo experimento el amor de Dios, yo me siento inmerso en el amor trinitario y llamado a vivir el amor trinitario con mis hermanos. El amor significa relación. ¿Listo? Es sencillo. Trinidad, relación. Tres personas, relación. Relación de amor. Es fácil entender la Trinidad, ¿cierto? No es tan complicado. Vuelvo al Génesis y con esto voy terminando. Hoy la catequesis parece que va a ser más corta. En el Génesis se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Una de las primeras catequesis de primera comunión, Catecismo Stete nuevamente, el hombre es imagen de Dios y Cristo es imagen del Padre. Entonces uno dice, cuando yo veo a Cristo, veo al Padre. ¿Por qué? No es lo mismo como cuando nosotros vemos un niño, aunque decimos mentiras a veces. A veces vemos un bebecito y decimos, ay, tan parecido al papá. ¿A quién se parece un bebé? A otro bebé. Los niños no se parecen a nadie. Los bebecitos recién nacidos no se parecen a nadie. Ellos se parecen a otro bebé, porque no tiene todos los rasgos determinados. Pero nosotros decimos mentira, entonces podemos decir, ay, tan parecido al papá. No, mentira, se parece a otro bebé. Pero cuando ya va creciendo, entonces uno dice, ay, se parece al papá, se parece a la mamá. Yo en mi despacho parroquial tengo una foto de mi papá y tengo una foto mía debajo, y los que lo ven dicen, ay, muy parecidos. No es así con Dios. No es que yo vea a Jesús, ese mono crespo de ojos verdes que nos han dibujado, ay, veo en Cristo al Padre. Es decir, que el Padre de ojos verdes, crespo. ¿Es así? No es así. Entonces, ¿por qué yo veo en Cristo al Padre? Esa es la palabra. Esa es la palabra. Yo veo que Jesús mantiene en relación con el Padre, en relación con el Hijo. En relación con nosotros. Entonces, cuando yo lo veo en relación de amor, yo digo, Jesús me ha revelado al Padre que es amor, porque lo veo en relación. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes dicen, yo veo en ese sacerdote a Dios, ¿por qué? Porque reza mucho. Porque está en relación, porque entra en comunión con todos. Es que yo me puedo acercar a él y entro en relación fácilmente.
Pero también lo veo orando. ¿Orar qué es? Estar en relación con el Padre. Es una persona armónica. El sacerdote es armónico, entonces en él puedo ver a Dios. ¿Cuándo el hombre es imagen de Dios? Esa es la pregunta. Porque a veces decimos, no, es que yo soy imagen de Dios y entonces usted me respeta, o yo soy imagen de Dios. Bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuándo el hombre es imagen de Dios? Cuando entra en relación con Él. Cuando está en relación. Es que cuando Adán y Eva cometen pecado, ¿qué hicieron? Rompieron la relación. Fueron expulsados del paraíso y ya no estaban en relación. ¿Eran imagen de Dios? Ahí ya no. ¿Sí ve cómo van comprendiendo? Entonces cuando estaban en gracia, ellos eran imagen de Dios. Dios los creó imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios qué es? Relación de amor. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, los crea imagen y semejanza de Él. Es decir, capaces de relación de amor, de entrar en relación entre ellos y relacionarse en el amor de Dios. El pecado original, ¿qué fue? Que la serpiente el demonio, que está personificado en la serpiente, le habló al hombre y le dijo a la mujer y al hombre: coman de ese fruto prohibido, porque cuando ustedes coman serán como dioses. Cuando yo soy como un Dios, ¿qué pasa con Dios? ¿Ya para qué entro en relación con Él? Ya he cortado la relación. El pecado original fue la ruptura de la relación con el Creador. He cortado la relación con Dios y por ende he caído en egoísmo y corto la relación con mis hermanos. Una persona que dice soy imagen y semejanza de Dios tiene que demostrármelo viviendo una etapa de relación con Dios y con los hermanos. Facilísimo, ¿cierto? Es una nueva forma de comprender la Trinidad y la consecuencia que tiene la Trinidad en medio de nosotros. Dios no es soledad. Entonces, alguien que me dice, es que yo oro en mi casa, es que yo vengo a la iglesia y oro allí, me concentro y estoy bien, comulgo y me voy para la casa. No le hablo a nadie porque no me quiero que me interrumpan nada. ¿Es imagen de Dios? Dios no es solitario. Dios no es individualista. Dios no es egoísta. Dios es relación. Facilísimo. Ya ustedes se lo aprendieron. Entonces el cristiano, nosotros estamos llamados a mantener una relación viva con Dios, con los hermanos, para que así podamos entender la vida cristiana, entender la vida de la iglesia. La Trinidad es fundamental en la vida de las personas. ¿Por qué en los grupos apostólicos no se vive esto? Porque no se conoce. Pensamos que estar bien es orar mucho. Entonces lo invito mañana a un grupo de oración, oramos 2 horas de alabanza, 2 horas de oración y estamos bien. Pero no nos hablamos, no nos queremos. Pero pues vinieron hartos y yo me siento contento porque hay hartos en el templo. Ni somos uno, ni estamos en relación. Lo que cuando yo digo la familia tiene que ser una, es la familia tiene que vivir el amor de Dios para que vivan en relación. La parroquia tiene que ser una comunidad de amor porque viven en semejanza de Dios. Ese es el primer tema del primer encuentro, casa de reunión bíblico en la misión. Entonces, cuando ustedes miran los textos que les van a dar, son textos un poco difíciles, con catequesis, con iluminación doctrinal, esto espero que sea un poco más fácil y sirva a los misioneros para que se enfrenten allí en la casa de reunión y tengan en cuenta eso. Dios es amor, Dios es relación. El hombre tiene que amar y tiene que mantenerse en relación para que sea imagen y semejanza de Dios. ¿Preguntas? No, padre, pues la verdad no tenía ese conocimiento así tan explícito, pero le agradezco porque pues ya uno comienza a mirar. Por aquí no hay nada de preguntas. Yo siempre pensé, a mí siempre me dijeron que la Trinidad era un misterio que no se podía comprender.
Cuando me encuentro un sacerdote que me explica en una clase de Trinidad, me explica esto, yo dije, me lo hubieran enseñado desde el principio. Me lo hubieran enseñado desde el seminario y yo lo hubiera entendido. Entonces, yo les estoy hablando que yo esto lo comprendí de esta manera hace 7 años. Entonces, cuando yo aprendo algo, yo deseo que mis fieles lo aprendan fácilmente también. Entonces, simplemente démosle gracias a Dios porque Él es generoso con nosotros, porque nos ama inmensamente, y pidámosle ser imagen y semejanza de Él, poder entrar en relación. No olviden nunca esas 2 palabras, amor, relación. Si hablamos de unidad, es Trinidad, y si es Trinidad, hablamos de unidad. Las cosas no se contraponen en Dios. Y luego ya tienen los textos bíblicos a la mano para que puedan hablarle a sus hermanos de la Trinidad. Y qué bueno que vayamos despertando y digamos, hombre, no es lo mismo. Para mucha gente caer y quedar colgando es lo mismo, no. Yo, por ejemplo, cuando usted decía que somos hechos a su semejanza, yo lo entendía que era como cuerpo y carne como nosotros, o la presencia tal como, pero No. yo ya comprendí. No, porque el único que tiene cuerpo como nosotros es el Hijo. El Espíritu Santo no, ni el Padre tampoco. Pero uno se imagina al Padre casi parecido. Y uno no se puede imaginar a un Dios así feito como nosotros, no. Imagen y semejanza. No. Dios es imagen, y nosotros somos imagen y semejanza de Dios en cuanto que estemos en relación. Entonces, cuando uno comprende qué es la Trinidad, uno dice, yo soy imagen y semejanza de Dios, yo debo vivir de esa manera. Y si la iglesia es la esposa de Cristo y ha entrado en relación con Dios, la iglesia debería ser esto. Los grupos deberían de ser esto. Pero nosotros nos ponemos con tanto perendengue y nos olvidamos de lo esencial. Por eso, si ustedes logran meter a la cabeza y al corazón esto que acabo de decirles, cualquier cosa que le digan en la iglesia, cualquier verdad, cualquier explicación, ustedes la van a comprender mucho más fácil. Mucho más fácil. Porque ese es el misterio fundamental de la fe. Dentro de 8 días vamos a hablar solamente del Padre. Y así, después del Hijo, después del Espíritu Santo, y vamos a través de estos martes darles como unas pautas, ayudas para que cada misionero con sus herramientas allí pueda defenderse en una casa de reunión. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Ginés me pregunta, Padre, ¿se puede decir que es un misterio de fe? ¿Respondan? Que se puede decir ¿Que la Trinidad es un misterio de fe? Claro, es el misterio más profundo y más grande. Es el origen de todos los misterios. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, Padre.